Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, que la bendita presencia del Padre, ese bendito regalo inmerecido que nos dio por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, estén con cada uno de ustedes para poder tener comprensión de su bendita palabra y para poder tener la amistad, esa bendita paz con Dios, no por obras, sino por su bendita presencia, para ser íntegros y guardar todos sus mandamientos. Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, a la enseñanza número 47. Bienvenidos a todos los que vienen con hambre y con sed de justicia, con todos los que vienen con temor, con temblor, con todos los que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, no de palabras, sino con obras, con un corazón puro. Bienvenidos a una enseñanza más. No les puedo decir a los que no tienen ese fruto, porque no van a poder entender esta bendita palabra. Porque hay un precio para venir a la palabra y para poder entender este lenguaje, y el precio es guardar el pacto. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le he pedido a Dios Todopoderoso que me permita su bendita revelación, que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, para que haya edificación, para poder comprender tanto con el Antiguo Testamento como con el Nuevo Testamento y concordar proféticamente lo que hoy significa los mandamientos que tenemos, la ley, Dios, el amor y este camino. Así, bendito hermano y bendita hermana, le he pedido también por cada uno de ustedes, le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies, por los que tenga predestinados Dios el día de mañana para encontrar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, pero que sea puesto por Dios y no por el hombre. He orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en la India, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita. Así me pongo a los pies para continuar con Éxodo 21, versículo 29. Vuelvo a repetir, Éxodo 21, versículo 29. Hermano y hermana, proféticamente como una sombra, ayer estábamos viendo sobre las leyes de los mandamientos que tenemos los representantes de una congregación con el ganado, o sea, con nuestros consiervos. Ya vimos que si un buey acorneare a un hombre o a una mujer, a causa de ello va a morir el buey y no se comerá su carne, pero el dueño será absuelto. ¿Por qué? Porque ya vimos ayer, bendito hermano y bendita hermana, que pues yo no soy responsable de alguien que esté dentro de la congregación, que tenga una caída y que empiece a ser un instrumento de oposición. Pero como ahorita vamos a ver en el versículo que viene, si yo veo a un hermano o una hermana, consiervo mío, que está practicando el pecado y que es un instrumento de herir o de matar a un discípulo o a un hermano, y yo lo permito, pues entonces ahí está el problema. Miren lo que dice en el 29. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere notificado y no lo hubiere guardado, el buey será pedrado y también morirá su dueño. Claro, recuerde, con historias vivas en el Antiguo Testamento, ya se lo he dicho, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos pone parábolas con todas las historias que permitió en el Antiguo Testamento, con figuras como árboles, como espada física, como la coraza física, como
ovejas físicas, como armas físicas, como reyes que representan a Satanás, como Nabucodonosor, con figuras terrenales, con manzanitas, para que podamos acomodar hoy lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si yo, bendito hermano y bendita hermana, permito dentro de la congregación sea un hermano que ame mucho y haya estado bien, pero en el momento en que se descuidó y empezó a dar una palabra de muerte, porque eso es acornear, hoy dar una palabra que no sea de vida, una palabra que no sea de Dios, es una palabra de muerte. Y recuerde que Satanás es homicida. Recuerde que los cuernos representan poder. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que tenemos el poder de Dios o el poder de Satanás. Ahora, si yo veo que un representante tiene pecado y que está distorsionando la Biblia y no lo hago a un lado, si no lo hacemos a un lado, entonces también soy culpable. Como dice en Apocalipsis, al ángel que está en Éfeso, al ángel que está en Esmirna, al ángel que está en Tiatira, al ángel que está en Filadelfia, al ángel que está en Pérgamo, todos los mensajes, ¿qué les está diciendo? Pero tengo en algunas iglesias que dice, pero tengo algo contra ti, que retienes a los de la doctrina de los nicolitas, que retienes a los de la doctrina de Balaam, que retienes a los de la doctrina de Jezabel. Dice, apártate de ellos, no permitas que retienes, que les permites estar ahí. Entonces, ahí estamos concordando, bendito hermano y bendita hermana, siempre para poder profundizar. Ahora, pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y su dueño, ya vemos que primeramente el dueño es Cristo, pero de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, y nosotros, la riqueza que tenemos es que somos propietarios del cuerpo de Cristo, unos a los otros. Así, mi cuerpo, como yo le explicaba ayer, yo puedo decir mi oído, mi ojo, mi mano es mío. De igual manera, Cristo Jesús nos viene a ser un cuerpo. Y los unos a los otros, pues nos amamos, nos sentimos propios con el amor de Cristo. Si dice, si no lo hubiera notificado. Y recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que concordando con esta bendita palabra, dice la bendita palabra que si un miembro en el Nuevo Testamento, que si un miembro del cuerpo está enfermo y ya no tiene cura, que mejor lo cortemos. Que es mejor perder un miembro a que todo el cuerpo se eche a perder. Ya también poniendo Dios ejemplos con la medicina. Porque si, por ejemplo, un pie se me está engangrenando y voy con el doctor y la gangrena ya me avanzó hasta la rodilla o más arriba de mi rodilla y el doctor me dice que ya no tiene remedio ese pie, que si no se corta voy a morir porque se va a avanzar la gangrena, que lo haga a un lado. Así de igual manera Dios nos permite, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza de que en la iglesia, en el cuerpo, debe de haber integridad, pero con santidad. No debe de haber un miembro enfermo. Bueno, por eso es que si en una congregación, como en Apocalipsis, que exhorta Dios por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Que no retengan a los que tienen esa doctrina, sino que los hagan a un lado, sino que dice, si no voy a venir a ti y voy a quitar tu candelero, voy a quitar tu luz. Bueno, dice en el 30, si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Ahora, fíjese bien lo que dice. Si aquel dueño, Dios conoce los corazones. Dios conoce si yo me di cuenta y permití pecado, o bien no me di cuenta y me estuvo engañando, pero que fue acorneador. Ahora bien, de todas maneras yo tengo que estar velando. De todas maneras tenemos que estar vigilando el cuerpo. Pero si es un pecado por descuido, bendito hermano, y Dios que conoce los corazones, por medio de una visión, por medio de las formas que habla Dios para su iglesia, nos puede perdonar. De todas maneras hay un castigo.
fíjense, si le fuere impuesto precio de rescate, para que no muera, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cada que alguien puede resbalar, sobre todo un representante, porque habla de los amos, de los dueños, y podemos resbalar como el rey David resbaló. Y de cierta manera, él fue un buey que acorneó. Le fue impuesto rescate. ¿Qué fue lo que le vino al rey David? Dios lo perdonó, pero perdió un hijo. Ahora, la bendita palabra no castiga y tenemos que pagar un precio. Y en Hebreos dice la bendita palabra que si soportamos la reprensión de Dios somos hijos, si no desmayamos. Bien, dice, haya acorneado el buey a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Y recuerde quiénes son los hijos y las hijas. Bendito hermano, acuérdese que acomodando lo espiritual a lo espiritual, nosotros, el Padre es Dios, nosotros somos la esposa, somos la madre, los hijos, nosotros somos la nodriza, los hijos son todos aquellos que se están discipulando, que nosotros tenemos el mandamiento de Dios de sustentar, de velar y de cuidar. Ahora, así haya sido un hijo, una hija, se hará conforme a esta ley. El dueño morirá si el buey era corneador desde hace mucho tiempo y el dueño lo supiere. Pero si el dueño no lo supiere y el buey fue acorneador y Dios sabe en su corazón que no fue así, entonces pagará un rescate por su vida. Porque el rescate por mi vida ya lo hizo Cristo Jesús, pero de igual manera el rescate, bendito hermano y bendita hermana, como yo como siervo, si puedo resbalar, puedo tropezar y tener un resbalón sin practicar el pecado, entonces dice en 1 de Juan que abogado tenemos para con Dios, que somos rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que la sangre de Cristo Jesús sigue vigente para que Cristo Jesús nos dé la limpieza, pero sí tenemos nosotros que soportar lo que Dios nos mande para purificarnos. Bueno, dice entonces, haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Ahora, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, ya no está hablando de hijo y hija, está hablando ya de representantes. Porque los que hemos alcanzado una estatura por Dios y nos ha permitido el segundo bautizo, somos siervos. Sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa o diaconisa. Y bendito hermano y bendita hermana. O sea, aquí estamos viendo algo muy importante, porque también en el Nuevo Testamento nos los enseña. Yo puedo estar en peligro, o un hermano o consiervo mío puede estar en peligro para que un buey lo acornee y lo engañe y lo haga pecar. Sí, aquí lo estamos viendo. Y también en el Nuevo Testamento dice la bendita palabra que en los últimos tiempos, aún si fuera posible, los que han sido iluminados podrían ser engañados. De igual manera, recuerde que también en los tiempos de Pedro, había gente que había alcanzado una estatura, pero cambiaron la gloria de Dios por la mentira. ¿Y quiénes los convencieron? Bueyes que acornearon. Ahora, dice, si el buey acorneare un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedrado. Ahora, de igual manera, ¿verdad? Si no es el buey acorneador. Ahora, aquí el dueño, si por mi culpa, bendito, no por mi culpa, sino dentro de la congregación, hubo un hermano o una hermana en Cristo Jesús que haya separado a otro consiervo mío, es muy doloroso, bendito hermano y bendita hermana, pero el dueño, el que se queda, el que principió de cierta manera
la iglesia, que fue Cristo, pero también como primogénitos, nosotros nos ha puesto para principiar una obra. Bueno, pagará 30 ciclos de plata y el buey será pedrado. Ahora, ¿qué es esto que Dios me dice, o Cristo Jesús me dice? ¿Sabes qué? Santifícate bien porque te estás durmiendo, porque no te estás dando cuenta, porque debes de velar, porque yo sé que no fue tuyo, pero debes de poner más diligencia. Y la plata o las monedas de plata o el oro es santidad, es perfección, es integridad. O sea, Dios nos permite seguir adelante con la condición de apacentar al rebaño, de velar con el rebaño, ¿verdad? Como dice la bendita palabra en Apocalipsis, ¿verdad? ¿Qué le dice Dios al representante, al ángel de Éfeso, que representan los dueños de cada ángel? ¿Qué le dice? Yo sé tus obras, yo que sé que trabajas arduamente, yo sé que amas a tu prójimo, yo sé que entregas tu vida. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana, una santidad. Claro que Éfeso tenía un pecado, había descuidado el primer amor, una comunión íntima con Dios, pero ahorita no nos vamos a meter a eso. Entonces, pagará su dueño 30 ciclos de plata, que el número 30 tiene simbolismo, fue lo que también cobró Judas, bendito hermano y bendita hermana. 30 ciclos de plata, que es por esa, y el buey será pedrado. Ese no tiene pago, ese no tiene perdón. Mire, los representantes que somos piedra de tropiezo para regresar a un discípulo para atrás o para engañar a un hermano en Cristo Jesús que haya sido siervo y sierva, porque Dios nos ha puesto para mutua edificación, nos ha puesto para vida, nos ha puesto para bendición. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pagar? Ponte más, no te distraigas, dice Dios. Más santidad, vuelvo a repetir, al primogénito, al que principió la obra, bendito hermano, porque aquí sí quiero decirle, para gloria de Dios y para poder entender esta palabra, que aquí tengo un consiervo, una consierva, que me ayudan y dan palabra, pero a final de cuentas yo llegué a sus vidas. A final de cuentas Dios me sigue permitiendo a mí ser el principal de exhortar, amonestar, de velar y de cuidar. Aunque ya sean bueyes, tengo que estar cuidando, tengo que estar vigilando, no me tengo que distraer. Porque hay representantes, bendito hermano y bendita hermana, que a mí me tocó, por ejemplo, ¿no? En una congregación llegaba el representante, el fundador, el que había hecho, daba palabra y como ya había quien diera palabra, él se iba y ya no ponía atención, ni cuidaba ni velaba a los demás y no estaba observando al cuerpo de Cristo para ver si estaban dando una palabra verdadera o no. Pero, entonces, dice, en el versículo 33, y si alguno abriere un pozo o cavare una cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y a lo que fue muerto será suyo. Ahora, fíjese bien, si alguno abriere pozo o cavare para hacer una cisterna y no la cubriere, vamos a meditar en esto. Mire, bendito hermano y bendita hermana, el pozo y la cisterna tienen simbolismo. Recordemos que José, cuando sus hermanos lo vendieron, lo echaron en un pozo. Pero igual puede haber pozos secos o puede haber pozos con agua. De igual manera, puede haber cisternas con agua o cisternas rotas que no retienen el agua, como lo dice en Isaías. Ahora bien, si hay un pozo con agua o una cisterna con agua y yo caigo, pues caigo en agua. Pero si caigo en seco puedo morir. Ahora, ¿qué representa un hoyo sin agua
o una cisterna sin agua, como en la que fue aventada José. Dice la bendita palabra en el Salmo 119 que los que pecan cavan hoyos para que caigan las ovejas, para que caigan los hermanos. El hoyo representa abismos, el hoyo representa oscuridad, el hoyo representa profundidad. Así también como a Jeremías, en el tiempo de los reyes, lo pusieron en un hoyo, sin agua, con lodo, todo con simbolismos. Entonces, o yo, bendito hermano o bendita hermana, estoy para cuidar que no regresen abajo, porque los abismos, el pozo, es el mundo. Y si yo predico y soy un discípulo o soy un consiervo que está hablando del mundo y estoy cavando hoyos, y si alguien cae, fíjese bien lo que dice aquí, dice, si alguno hiciera un pozo o cavare cisterna, ya le dije lo que es, ¿verdad? Y no la cubriere, o sea, si yo voy y lo reprendo al hermano y a la hermana y le digo, oiga, hermanito, hermanita, usted está hablando del mundo, usted está cavando un hoyo para que las ovejitas caigan. Por eso también en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la bendita palabra? ¿Qué dijo Cristo Jesús? Hipócritas, ¿quién de ustedes, si una oveja suya cae en un hoyo, no va y la saca, no va y la rescata? Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros si vemos a un hermano en Cristo Jesús que resbaló, que regresó para atrás, ¿qué debemos de ir? Es ir a sacarla del hoyo. Ahora, si un hermanito o una hermanita está predicando con sus razonamientos o está predicando una enseñanza que parezcan derechas al hombre, pero que al final esté la muerte y que no esté hablando con santidad y conforme a la palabra, y yo lo reprendo, el cubrir el hoyo es decir, perdón hermano, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento, cubro para que nadie caiga. Dice, pero si no lo cubriera y cayera allí buey o asno, está hablando también de siervos, porque el asno también tiene representación. Ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, todos los animalitos que Dios permite como una sombra. El buey es un animal fuerte que trabaja en la obra para arar. El asnito es un animal de carga, el cual Cristo Jesús utilizó para subir a Jerusalén el día de la Pascua. De igual manera el burrito representa un animalito que lleva cargas. Así Cristo Jesús nos dijo a los que ya teníamos un crecimiento espiritual, que si alguien nos pide llevar la carga 1 milla, la llevemos 2 millas. Bueno, entonces dice, ¿verdad? Y cayera hay un buey y un asno. Versículo 24. El dueño de la cisterna, o sea, el que hizo ese hoyo, pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, si el buey caía, el asno caía y moría, el dueño, el que había hecho la cisterna, tenía que pagar al dueño de la oveja o al dueño el dinero que valía en aquel entonces, y el que hizo el hoyo se podía quedar con un animal para comérselo, pero lo tenía que pagar. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hay pecado que no es de muerte, hay pecado que es de muerte, hay pecado que es de restitución. Así que aquí siempre está hablando como una sombra de lo que va a venir, que cuando Dios permite a alguien que por error o por descuido estuvo predicando y cayó un hermanito o una hermanita y se separó, pero está hablando de un buey y un asno. Ahora, muy importante, ¿por qué el que abrió la cisterna no va a ser muerto en ese momento? Mira, hermano, ya una persona que tiene un crecimiento espiritual
Una persona que ya es un siervo es responsable de cuidar su vida y tiene mandamiento de no dejarse engañar porque tiene su palabra en su corazón. Es muy difícil que el enemigo pueda matar a un representante. Muchos son los llamados. Cuando están como niños, cuando empiezan este camino, cuando empiezan a discipularse, muchos en el camino son muertos. En cisternas, en trampas, en todo con simbolismos. Pero ya una persona que tiene un tamaño espiritual y yo la quiero hacer caer, pues hermano, ya uno es responsable porque tiene la palabra en su corazón. Entonces, pagará la persona que tuvo el error de ser una piedra de tropiezo y que el siervo o el buey haya caído y haya muerto, pero aquel puede ser perdonado y restituir, como lo vimos arriba, ¿verdad? 30 monedas de plata, aquí el precio lo pone siempre Dios, porque hay castigos de diferente manera. Dice, y si el buey de alguno, en el versículo 35, y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey y vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Ahora, Dios es un Dios justo. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si un buey acorneare al buey de otro y lo matare, entonces el buey que quedó vivo será vendido y el dinero será partido entre los dos. Y el buey muerto será partido y repartida su carne, porque un buey vivo vale más, hablando con los ejemplos que nos pone Dios, porque da crías. Un buey muerto pues nada más vale lo que es la carne, ¿verdad? Ahora, Dios es un Dios justo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todo lo que pase de congregación a congregación, porque de igual manera está hablando de las demás congregaciones. Y en muchos lugares y en muchas partes sí es muy bonito, como en el libro de los Hechos, habían lugares donde se congregaban grupos pequeños, pero tenían hermandad, se conocían. Los que estaban cerca, pues tenían hermandad y así lo manda Dios. Ahora, si aquí, bendito hermano y bendita hermana, un representante va a otra congregación y matase, los dueños quedan absueltos. Porque, se recuerde, si es un buey que acornea desde el principio, si yo sé que un hermano está desde un principio y no lo hago a un lado, entonces sí soy acreedor. Pero si un hermano o una hermana va con otro representante y lo hace caer, ¿verdad? Entonces los dos van a morir. El uno muerto y el otro será vendido. ¿Pero será vendido a quién? Porque Cristo Jesús, cuando un representante comete un pecado contra otro hermano, ¿sabe qué? Cristo Jesús nos vende a Satanás, nos regresa a Satanás. Y aquí el dueño no va a tener pérdida ni del muerto ni del rico. En el Antiguo Testamento pues, se repartían las ganancias. Dice, mas si era notorio que el buey era corneador, era lo que decía, desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será. Ahora también, pagará buey por buey y será. Entonces, si el dueño sabía que era corneador, ahí está el problema. Pago también con mi vida. Pago, bendito hermano, porque yo también soy un buey. Buey por buey. Y el buey muerto será suyo y dará un buey vivo. También en este versículo 36, si yo sé que el buey era corneador desde un principio, como dice arriba, el dueño morirá, pero aquí no muere, sino restituye un buey. Y un buey vivo, y el muerto será suyo.
Porque lo que pase dentro o fuera de la congregación, bendito hermano y bendita hermana, si yo ya expulsé a un hermano o una hermana y va a otras congregaciones, que salió de aquí, pero que ya no esté dentro de aquí, bueno, es simbólico el pago. Ya le dije que todo paga, el pecado para un ser es la muerte, pero de igual manera hay pecado que no es de muerte y Dios nos puede perdonar. 22, vamos a ver, empezar el capítulo 22, leyes sobre la restitución. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el pueblo, cuando fue sacado de Egipto, cuando pasaron el Mar Rojo y empezaron las pruebas, recuerde que cuando se acercaron al monte y les habló Dios, es cuando se les dio todas estas leyes. Recuerde que también estamos aprendiendo que este pueblo antes estaba en ignorancia de todas estas cosas, como yo anteriormente, antes de ser cristiano, estaba en ignorancia de toda esta ley, estaba en ignorancia del pecado tan grave que es a mi prójimo, del pecado tan grave que es tener un fruto de herir a un hermano, a una hermana, de el pacto que tenemos de amar al prójimo, de velar por ellos. Yo estaba ajeno a todo eso. Entonces, estamos viendo esas leyes sobre los amos, sobre la iglesia. Dice en el 22, cuando alguno hurtare buey o una oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. En el Antiguo Testamento, recordemos, hurtar. Ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, en los 10 mandamientos, los principales mandamientos donde dice no hurtarás o no robarás. Y habla también de los bueyes. No hurtarás, no codiciarás el buey, la mujer de tu prójimo, que ya profundizamos todo eso. Ahora, recuerde que yo soy o hijo de Dios para dar vida, o hijo de Satanás para robar, para hurtar. Cuando alguno hurtare buey u oveja. Ejemplo, Armando Lucy, y nombro ese nombre porque todos lo conocen. Era un buey, era un obrero de Dios, hace 15 o 17 años atrás, o quizás 20 años atrás, antes de que pecara, era un buey, era un trabajador, era un obrero. Pero de igual, bendito hermano y bendita hermana, vino, no sé por dónde haya sido, pero hoy está el enlace. No sé si sigue el enlace, que es una cadena de demonios que engañan al mundo, millonarios, que se disfrazan de ángeles de luz. Entonces yo no sé quién lo haya arrebatado, quién lo haya hurtado y quién lo haya seducido, pero lo hurtaron. Para poder profundizar esto, lo hurtaron, lo robaron. Ahora usted escucha sus prédicas y están totalmente distorsionadas. Ya no son las prédicas que en un momento él tenía. Ahora, cuando alguno hurtare buey u oveja, ahora, un buey es un siervo, una oveja es un discípulo, porque de igual manera el opositor, la iglesia del diablo, la que se disfraza de ángel de luz, puede engañar tanto a un representante como a las ovejitas, que las ovejitas comúnmente es más fácil que se engañen. Bien, y la degollare, porque el ladrón no vino sino para hurtar, robar y matar. Él es homicida desde el principio. Ahora, Satanás y sus representantes hurtan ovejitas para degollarlas, para matarlas. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, esta enseñanza que Dios pone también en el Nuevo Testamento en Corintios, cuando Pablo manda una epístola porque los corintios estaban siendo engañados por falsos apóstoles, donde Dios, por medio de Pablo, los describe como grandes apóstoles.
que les dice, ellos vienen a ustedes a bofetearlos y ustedes con gusto les dan y los engañan y bien los consienten. De hecho, es cuando Pablo dice, perdónenme que les hable toscamente. Y hace una comparativa Pablo, ¿verdad? Donde dice, yo naufragios, yo he puesto mi vida, una comparativa, y los dice como obreros que se meten o se vienen a entremeter en lo ajeno. Que ellos, de hecho también lo dice Corintios, dice Pablo, yo llegué por primera vez a sus vidas, estos vienen a robar. Ellos ni siquiera llegaron a sus vidas. Entonces toda esa enseñanza tiene, bendito hermano, porque estos falsos apóstoles o grandes apóstoles, Pablo estaba tan preocupado y decía, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó. Ahora, Pablo estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque sabía que ellos los iban a degollar, que iban a llevar al matadero y degollar a la ovejita al buey. Bendito hermano, así como también a Cristo Jesús le ofrecemos sacrificios, así como también a Dios, en el momento que se le ofrece un sacrificio, se degolla el animalito para invertir su sangre y presentarlo al altar. De igual manera el ladrón, simbólicamente, mata, baja de la cruz, degolla simbólicamente, para llevarlos, para que su sangre le pertenezca al diablo. Y son todos aquellos que están en el mundo, que están en una obra infructuosa, que están dando su vida a Satanás, a los ídolos y no a Dios. Entonces, todo esto simbolismo tiene. Entonces viene, cuando alguno hurtare, y aquí está la sentencia, buey u oveja, y la degollare o la vendiere, porque de igual manera, ¿verdad? O la degollo o se la doy a Satanás a cambio de dinero, a cambio de fama, a cambio de poder. Porque Satanás, si yo soy un instrumento de él, me da a cambio poder, fama y dinero. Dice, por aquel buey pagará 5 bueyes o por aquella oveja 4 ovejas. Pero, ¿cuál es el simbolismo aquí? ¿Que Dios los perdona pagando? No, hermano. El simbolismo es que la bendita palabra dice así, fíjese bien, que en el cielo están clamando todos aquellos que fueron asesinados y que derramaron su sangre inocente, están clamando para que Dios les haga venganza. Desde la sangre de Abel hasta la última que haya. Entonces, algún día van a pagar lo que hicieron 4 o 5 veces más y se va a vengar Dios en el lago de fuego y van a pagar un precio muy alto. Bendito hermano y bendita hermana, lo van a pagar. Esto quiere decir que Dios no los va a dejar sin culpa y que lo que hayan hecho lo van a pagar duplicado. Dice, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de muerte. Ahora, si el ladrón fuese hallado forzando una casa, y recuerde, el ladrón trabaja en la noche. En la noche. Ahora, ¿qué es que el ladrón esté forzando una puerta de una casa? O esté forzando una casa, o la puerta de una casa, o de una ventana. Mira, hermano y hermana, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bíblicamente nosotros hoy somos el templo, somos tabernáculos, somos casa de Dios. La bendita palabra usa muchos simbolismos para enseñar que mi cuerpo humano es una casa. Ahorita le voy a decir algunas citas bíblicas para concordar en el Nuevo Testamento, donde tengo puertas, que son mis ojos, mis oídos, incluyendo mi boca también. Acuérdense que hay una cita bíblica en donde nos dice que el espíritu inmundo cuando sale del hombre se va a lugares secos a buscar reposo y no lo encuentra. Y cuando no lo encuentra dice, fíjese bien, ahí está, volveré a mi casa donde salí. Ahí está. Entonces, uno de los versículos donde nos muestra
que nosotros somos tabernáculo, somos una casa habitación, sea para Dios o sea para Satanás. Ahora bien, mis ojos son puertas. Yo puedo dejar entrar al ladrón, puedo dejar entrar demonios por medio de mis ojos, claro. Todos los deseos, todo lo que hay en el mundo, todos los placeres, si yo los volteo a ver, recuerda que se le dijo a la esposa de Lot, no voltees para atrás cuando salió de Sodoma y de Gomorra. Recuerda que dice en el Nuevo Testamento que el buey que trilla no voltea para atrás, el buey que trilla. Recuerda que nos dice la bendita palabra y cuál es el pacto, cíñanse los lomos. La mirada puesta en el galardón, el lomo al mundo y la vista hacia Dios. Entonces, yo, bendito hermano y bendita hermana, si estoy codiciando o si estoy volteando para atrás, Satanás me está tocando y también hay muchos siervos del diablo que en todo momento me están tentando para abrir las puertas de mis ojos y si mi ojo me es malo, si voltea para atrás a codiciar, entonces todo mi cuerpo estará en tinieblas. Y hay muchos que se dedican a querer forzar las puertas que nosotros tenemos para que Satanás entre a nuestras vidas. Esas son las puertas, ¿verdad? También los oídos son puertas, porque si yo le doy, dice la bendita palabra en San Juan, que el que ha entrado por la puerta del redil, la voz del pastor escucha y no escucha la voz del extraño. Nosotros tenemos prohibido dar oído a lo que no sea la voz de Cristo y de Dios. Y si yo me dice, pero es que mira, pero es que escucha, y yo le doy oído, me están forzando, pero yo también estoy siendo el culpable de abrir. Ahora, fíjese bien, ahora, el dueño, el representante, el que está cuidando la iglesia, fíjese bien, el ladrón fuese hallado forzando una casa y fuera herido y muriere. Ahora, ¿con qué herimos nosotros? No tenemos batalla contra sangre y carne, sino contra principados y todo el ejército de Satanás. Esta es una espada, bendito hermano y bendita hermana, y un hermano o una hermana que se disfraza de ángel de luz, que quiera forzar a llevarme a pecar, y yo le diga, en el nombre de Cristo Jesús, este pecado que estás haciendo es de muerte, y yo te digo que ya estás muerto, porque es un pecado grave el que estás haciendo. Y recuerde lo que dice en el Nuevo Testamento, que lo que desatemos del cielo quedará desatado. Ahora bien, y muriere, porque nosotros tenemos que separar a una persona que veamos que quiere forzar una casa para robar el oro, que es la santidad, la plata, lo que Cristo Jesús nos ha traído, entonces lo apartamos. Dice, el que lo hirió no será culpable de muerte. El representante, el que lo hizo a un lado, ¿verdad?, de la congregación. Igual con el toro que cornea, desde un principio a un lado. Pero si fuere de día, el ladrón vino de día, no de noche. Pero si fuere de día, el autor de la muerte, si fue de día y no de noche, será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Ahora, fíjese bien. Pero si fuere de día, vamos a meditar, vamos a profundizar. Los hijos del diablo son de la noche. Los hijos de Dios somos del día. Los que practican el pecado hurtan en la noche. Ahora, aquí también, igual, un discípulo, un hermano que ya tenga 1 año, 2 años, pero que sea del día y que haya tenido un tropiezo, un descuido, y haya querido incitar a un hermano o a una hermana para hurtarlo, pero todavía pueda tener perdón,
Si es del día, si es de Cristo, entonces fíjese bien, el autor de la muerte será reo, de homicidio, por el autor de la muerte. Esto quiere decir que si yo, como dueño, como representante, veo a un hermano y lo saco, a un hermano del día, que haya tratado de hurtar, y lo saco, cuidado hermano, porque Dios, mire, nos va a pedir cuenta a nosotros por cada hermano y por cada hermana en Cristo Jesús. Yo, para poder profundizar esto, para que pueda entender, este servidor, con muchísimo temor, siempre que exhorto y amonesto dentro de la congregación a algún hermanito o alguna hermanita. A mí me sucedió algunas veces. Había aquí que cuando yo daba una palabra, hermanitas o hermanos que ya tenían tiempo y tenían conocimiento, llegué a saber y a cacharlos que trataban de secretearse y decirle al de al lado, ¿sabe qué? Esto sí, pero esto creo que no. Pero esa hermanita que decía eso era del día. Iban bien, pero de repente, Satanás, una flecha incendiaria. Entonces, yo cuando veía eso, con mucho temor y temblor, le pedía primeramente a Dios, para no pecar, porque si yo permito y la dejo a la hermana, y se sé que corría desde tiempo atrás, pues sería pecador, pero como sé que no lo hace seguidamente, como sé que es del día y tuvo un tropiezo, de igual manera con temor, yo le puedo decir, quédese, arrepiéntase y restituya el daño, pero con temor, porque si yo hago algo, conociendo que esta hermanita o este hermanito ya ha sido una piedra de tropiezo en las prédicas de Cristo y no lo hago a un lado, cuidado, también no es pecado. Entonces, con mucho temor, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, fíjense, pero si fuera de día, y yo, esa hermanita es del día, y todavía puede tener el privilegio de que la exhorte, de que la amoneste por querer hurtar, y si yo la hago a un lado, yo voy a ser culpable de esa ovejita y voy a ser reo, fíjate bien, muerte será reo de homicidio. Ahora, reo. Un reo es un preso. Y Dios me regresa a la cárcel, a la cautividad, porque la bendita palabra nos dice que Satanás tiene una cárcel que es el mundo. Y ahí la sentencia es estar separado de Dios. Será reo de muerte. Ahora, el ladrón hará completa restitución de lo que trató de hurtar o de lo que hurtó. Tiene que pagar. Y ahorita vamos a ver. Si no tuviere con qué pagar, será vendido por su hurto. Ahora, explico esto, porque uno va a decir, bueno, Dios no sería justo, ¿no? Pues si el pobre no tiene que pagar, ¿por qué? Recuerde que el Antiguo Testamento es una sombra. Si yo a la hermanita o al hermanito voy y la reprendo en el nombre de Cristo Jesús y le digo, ponte a cuentas con Dios y con tu obra, con tu santidad, muéstrale a Dios que estás arrepentida y restituye con una obra el daño que hiciste siendo luz y arrepintiéndote y enseñando lo contrario a lo que tú estás enseñando. Si esa hermanita se arrepiente, si tiene fe y dice amén, va a restituir. Pero si ese hermanito o ese hermanito es necio y dice no, y no quiere pagar el precio, entonces será vendido a quién. ¿Quién quiere comprar? Satanás. Será vendido por su hurto, separado. Dice, si fuere hallado con el hurto, el ladrón, o en la mano, vivo, sea buey, asno u oveja, pagará el doble. Ahora, si encontramos en la mano una ovejita todavía viva que se la esté hurtando, o un buey vivo que se lo esté hurtando, como esta hermanita que le puse, pero que todavía no lo hayan hecho pecar, sino que apenas les esté diciendo y nosotros
lo encontremos hurtando, pero si es del día. Entonces fíjese bien, se le exhortará, ¿verdad? Pagará el doble. ¿Y qué es esto? ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe lo que le acabo de decir exactamente? Lo mismo. ¿Sabe qué, hermanito? ¿Sabe que ustedes fue llamado para no ser piedra de tropiezo, para dar vida, no para hurtar, no para bajar de la cruz, no para engañar a la gente? Arrepiéntanse y haga frutos dignos y restituya. Y vaya, y traiga gente, y arrepiéntase y haga la obra de Dios. Pagará, pagará con obra, pagará con un servicio. Y así, bendito hermano y bendita hermana, serían perdonados, porque aquí Dios me ha permitido también el privilegio en el tiempo que he tenido de hermanitos que sí se arrepintieron, hermanitos que sí hicieron frutos dignos, hermanitos que dejaron de engañar, se arrepintieron y hoy están restituyendo el daño que hicieron. Bueno, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará, pagará. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Mire, la bendita palabra me enseña a mí que Dios nos ha escogido para apacentar al rebaño y nos ha dado un campo a nosotros, nos ha dado hierba, que es la sabiduría, que es la palabra de Dios. Y a mí Dios no me dice que yo tengo que estar agarrando de otras congregaciones, pueden ser falsas, que pueda estar yo escuchando otras prédicas en otro campo, que no es la del Señor, y meter a mis ovejas o a lo que Dios me ha confiado con un pasto diferente o en una viña diferente a la que Cristo Jesús me trajo. Porque el Señor, Cristo Jesús, Dios, a los representantes, a los que hemos sido llamados para servir a Dios, nos ha puesto este alimento en nuestras canastas, nos ha llenado este alimento en nuestras canastas para poder repartir y no estar tomando, porque si yo empiezo a tomar de otra viña es porque estoy pecando, hermano. Si yo empiezo a agarrar de Armando Alducin, de David Eamon, de Chuy Olivares, de Marcos Witt, de Gigi Ávila, y empiezo a llevar a mis ovejitas a una enseñanza diferente, entonces fíjese bien lo que dice. Si alguno hiciere pastar en el campo viña y metiere su bestia en el campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Sí, bendito hermano, ¿cuál es el pago? Lo mejor de mi campo y lo mejor de mi viña es la cruz. La viña, bíblicamente, es la obra que Dios me da de sembrar, porque la viña da uva. Y en el Antiguo Testamento, el pámpano que llevaba fruto y que daba uva, la uva era cortada para ponerla en un lagar y para que se exprimiera con los pies y todo el jugo de la uva lo convirtieran y lo procesaran en vino tinto, que simbólicamente en el Antiguo Testamento representa la sangre, porque la viña es este campo que me trajo Cristo Jesús, donde no entra carne, sino que nos ha dado el ministerio para que nosotros trabajemos para sacar del mundo y para consagrar su vida a Dios. Ese es la vid. Y el campo es donde sembramos y es donde apacentamos también al rebaño. Ahora, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que este es una herencia, es una riqueza que Cristo Jesús nos trajo. Una herencia, como cuando dijo, ¿verdad? A la verdad la mies es mucha, rueden por obreros, el campo ya está, ya se los he dejado. Como también en el libro de los Reyes,
Para poder profundizar esta bendita riqueza, en el tiempo de un rey pecador llamado Acab, había un hombre que tenía una viña, que Acab la codiciaba y la quería, representando a Acab al diablo o a los impíos, porque es lo que nos quieren quitar, nuestras viñas. Y este hombre, cuando le decía que le pagaba lo doble o lo triple, pues Satanás viene a ofrecernos dinero por la riqueza que Dios nos trajo, él dijo, líbreme, Dios, de hacer tal cosa, de venderte la herencia de mis padres, líbreme. Y Acab se enojó, se molestó. Y Jezabel, pues a final de cuentas mató a este hombre para que la viña la tuviera Acab. Entonces, la viña representa la obra, el ministerio, el campo que Dios nos dio. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, ¿cuál es el problema si yo empiezo a meter a mis ovejitas en otras enseñanzas que no son estas? Pues Dios me va a quitar. Lo mejor que me dio, me lo va a quitar y ese va a ser el precio. De lo mejor de su campo y de lo mejor de su vida, pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mies amontonadas o en pie, o el campo, el que encendió el fuego, pagará lo quemado. Ahora, de igual manera, si alguien enciende fuego, cuando se prendiere fuego en un campo, que el campo es la obra que Dios nos da, y al quemar con el fuego los espinos, quemare mieses amontonadas en pie. La mies es el fruto que también se puede quemar, que está en pie ya cortada. La mies, como cuando uno corta el trigo, se pone de pie, se ponen manojos de pie, ¿verdad? Y dice, mieses amontonadas en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Ahora, vamos a ver, bendito hermano, vamos a meditar en este versículo. Nosotros vamos a quemar siempre dentro del campo de la riqueza que Dios nos dio, de la obra que Dios nos dio, de la congregación, de la iglesia, vamos a quemar los espinos. Los espinos no sirven para nada. En un huerto, en el huerto que Dios le dio a Adán y Eva, ellos estaban encargados de una obra, de un huerto. De igual manera, voy a poner ejemplos, parábolas, porque así en un huerto, si yo soy dueño de un huerto y contrato obreros, voy a contratar gente que sepa abonar, gente que sepa cuidar, gente que sepa abonar, cuidar bien los árboles, y ellos van a tener cuidado de que si en el piso empiezan a crecer espinos, porque los espinos traen plagas, los espinos muchas veces ahogan a los arbolitos que se van sembrando, ¿sí? Y los espinos, bíblicamente, son los impíos, hermano. Son los que no dan un fruto. Son los que la semilla que les fue dada, en vez de dar un fruto, producen espinos y cardos. Ahora, el fuego de Dios, y nosotros, la presencia de Dios que representa un fuego, es para quemar a los impíos, mas no para quemar la mies y la que está de pie, a los que tienen un fruto. Pero si yo estoy trabajando en la obra con el fuego de Dios, pero también el fuego del diablo que quema la mies a los que están de pie, y empiezo a meter unas enseñanzas, como vimos en el versículo de arriba, el que vaya a meter a su ganado a otra viña, que otra enseñanza tiene el fuego de Dios y puede quemar a los que están de pie, a los que son trigo. Ahora, aquí es lo que está. Cuando prendiera fuego y al quemar espinos, hasta ahí está bien, quemo los espinos, eso sí que se quemen, pero al quemar los espinos también estoy quemando la mies amontonada en pie. Amontonada es la que sirve ya para comer. En pie es levántate, en pie representa la obra de Dios. Dice, en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Porque recuerde, bendito hermano y bendito hermana, hay dos fuegos.
Uno que consume la carne, que es el Espíritu Santo, que consume las obras y las pasiones carnales por medio de la fe. Y el fuego del diablo, que consume las cosas espirituales. Recuerde que Satanás es un dragón, y un dragón avienta fuego. Y el fuego de Satanás deja en cenizas las obras de Dios. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, si yo empiezo a meter otra doctrina, si yo empiezo a llevar a mi ganado a otros campos, esa sabiduría que Dios me dio a mí y que estoy agarrando otra, porque nos gusta que nos rasquen el oído, porque no nos gusta escuchar el tema de la cruz, estoy metiendo un fuego para quemar a los que están de pie. Pues bueno, así como dice arriba, pagará con lo mejor de su viña, también hay un precio aquí, fíjense, pagará lo quemado. O sea, Dios no nos va a dejar sin castigo. Dice la bendita palabra que cada obra que hayamos hecho mientras estuvimos en este cuerpo humano, cada obra, sea buena o sea mala, Dios tiene el justo pago, sea buena o sea mala. Vamos a pagar. Dice en el 7, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Bueno, mañana, bendito hermano y bendita hermana, si Dios quiere, pues seguiremos con este versículo 7 para poder profundizar sobre el oro, la plata, las alhajas de plata y oro, que ya hemos tocado nosotros la bendita enseñanza para poder concordar esto. Pero lo voy a profundizar mañana, bendito hermano y bendita hermana, se me dio la hora. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.